4, versículo 20, por favor, al 24. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Saben que en este año que estamos entrando, muchos de nosotros tenemos tantos planes, pero nada hemos pensado cómo vamos a servir al Señor en este año. Muchas gracias, hermano. Efesios capítulo 4, versículo 20 al 24 dice así: Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a orar. Mi Dios, mi Señor, gracias por esta hora, gracias por tu palabra. Señor, yo creo que tu palabra, mi Dios, nos bendecirá en esta tarde. Ayúdanos, Señor amado, a servirte y a entregarte nuestro corazón a ti, Señor, y solamente para ti. Ayúdanos a vivir, Señor, conforme tu palabra. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender tu palabra. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor. Quiero tomarme un minuto nada más. Agradezco a nuestro hermano Jonathan de verdad, de corazón, por venir acá tan lejos de donde él viene para venir a bendecirnos. Es una bendición tenerlo aquí. Yo siempre digo algo: el que canta es tan bueno como el que predica, los que evangelizan, los que sirven al Señor. Para mí el hermano es un modelo, y ese modelo de que alguien inspire, ¿verdad? Y diga, yo también quiero hacer eso, ¿verdad? O sea, esos deseos nazcan de nuestro corazón de honrar al Señor. Yo soy de las personas que miro modelos, y siempre ha sido un reto para mí querer aprender de quienes honran al Señor, como nuestro hermano Jonathan. Yo sé que le hemos dado al Señor un aplauso, pero démosle un aplauso a él también por ese esfuerzo que ha hecho, y es digno de admirarlo, porque eso es, ¿verdad? Porque el que, o sea, la Biblia dice que el que hace un buen trabajo, dice que es digno de ser reconocido, y a mí me encanta ver personas que aman al Señor. Yo también bendigo los ministerios y creemos que Dios va a seguir bendiciendo. Qué lindo. Y también allá él tiene su disco, su material. Cooperen, hermano, que va a ser una bendición. Y sí me quedé con las ganas de escuchar el canto del tema, ¿verdad? De la Llena tu casa, porque te imaginas, eso es una llena tu casa, eso es una petición, eso es una oración, es algo que se le pide a Él, que Dios haga que la casa sea llena. Y sí me gustaría escuchar ese canto muy bonito del tema, ¿verdad? Llena tu casa, que es la necesidad que hay en estos últimos tiempos, ¿verdad? Y lamentablemente pues a veces la iglesia no reconoce qué tan lleno o qué tan vacío está, ¿verdad? Entonces ese es el tema también que quiero compartir con ustedes hoy. El tema es despojaos del viejo hombre. ¿Cuántos de nosotros entendemos que necesitamos dejar de vivir de esa vida pasada? El apóstol Pablo, según dicen los escritores, que tenía 10 años conociendo las escrituras, cuando él siente una gran necesidad de enseñarle al pueblo de cómo crecer en la gracia. Como dije en el primer grupo, habemos nosotros que cada año, cada comienzo del año tenemos planes. Algunos dicen, este año, este es mi año, este año va a ser el mejor año, este año vamos a hacer algo bueno, vamos a construir una casa, comprar esto, hacer lo otro, o voy a empezar a bajar de peso. Todos tenemos un plan para algo, pero muchas veces, hablando de nosotros cristianos, estamos tan enfocados en otras cosas, pero nunca nos preocupamos cómo estamos nosotros ante el Señor. O sea, gracias a Dios que estamos todavía empezando el año con el Señor, pero es triste para aquellos
que terminaron un 2022 con el Señor, pero ya no piensan empezar el 2023. O sea, quieren vivir una vida sin el Señor en el año 2023. Ese debe de ser el peligro que cada ser humano que conoce a Dios debe de pensar que está viviendo prácticamente como una pesadilla. Juan capítulo 15, el Señor mismo dijo: yo soy la vid verdadera y vosotros el pámpano. O sea, una persona que conoce al Señor debe de vivir de la savia de la vida del Espíritu Santo. O sea, yo nunca debo de dejar de ser, porque una vez que estoy en Cristo soy una nueva criatura. Escuchen bien, me pasó algo en esta semana. Conocí a una persona y esta persona me habla, yo lo escucho, yo veo, noto algo en esta persona que es una persona espiritual, pero su forma de expresar las palabras que dice no me dice que es cristiano, pero él no me dijo que era cristiano, pero yo sí podía percibir en el alma, en el espíritu, que este hombre tiene a Dios. Pero a la misma vez yo estaba confundido, porque en mi espíritu yo podía ver en él a alguien o algo o alguien de Dios. En él podía notarlo, pero su vocabulario, su forma de hablar, las palabras soeces, deshonestas que sale de su boca, yo me espantaba. Y entonces yo comencé a investigar y podía sentir que él es cristiano, pero sus palabras me alejaban. Yo empezaba a dudar de que sí él era cristiano. Para que usted sepa que es verdad lo que estoy diciendo, porque a mí me pasan cosas así. Estábamos pasando aquí con él el día de ayer y le dije: mira, esta es la iglesia que tenemos. Oh, de verdad. Y se me queda mirando y le dije: yo soy pastor de la iglesia. Y como que se quedaba callado, ¿verdad? Entonces empecé a darme cuenta que su vocabulario empezó a cambiar. Entonces, ya llegando aquí adelantito de tal parque, y no se me olvida, porque yo soy de las personas que escucha, oye, mira y presta mucha atención. Entonces le hago una pregunta a él, le dije: oye, ¿usted va a una iglesia? ¿Sabe lo que me dijo? Yo no voy a ni una iglesia. O sea, no es mormón, ni testigo de Jehová, ni la iglesia tradicional, ni ninguna otra. Entonces dije: ¿este tipo quién es? O sea, yo estaba ya dudando de lo que yo sentía, porque como pastor, yo sé que quizás ustedes no saben, pero algunos otros pastores me han de entender, y nos entendemos en esa parte. Nosotros podemos sentir, tenemos esa sensación, ese sentir de qué tan espiritual es el hermano, quién es él, cómo está dentro de él. Podemos percibir esas cosas, quizás por el tiempo que tenemos de servir al Señor, pasamos tiempo cerca del Señor, conocemos al que es espiritual, al que es carnal, al que es medio crudo, el que ya va bien, dijo alguien. Uno conoce esas cosas. Y entonces yo empecé a notar, y entonces más adelantito, pasaron como unas 2-3 horas, le pregunté: pero oye tú, o sea, dígame quién eres, y tu papá, ¿qué tal, va a una iglesia? Y me dijo: sí, mi papá va a una iglesia. O sea, mis padres son cristianos, yo crecí en el evangelio. Ah, entonces lo que yo había sentido era de parte de Dios, y sabía que él era cristiano. Entonces le dije: ¿y qué pasó contigo? No, y miren, le cuento, porque es verdad. Y me dice: es que el problema es que yo me casé con una persona que va a la iglesia carismática. Ah, de verdad. Entonces ahí empecé a, como lo que tenía por como confusión, empezó a aclararse. Entonces dije: entonces, ¿y usted qué? Y me dice: es que yo, o sea, crecí en el evangelio desde hasta la edad de que me casé, y después me aparté. Entonces eso me dice a mí que tú sí conoces de Dios, pero las palabras que tú dices no están bien. Por eso hay mucha gente, escuchen bien, ¿están acá? Hay mucha gente que van a la iglesia, conocen las escrituras, saben de la palabra de Dios, pero no aceptan que su vida debe de cambiar en el Señor. O sea, yo no debo de hablar malas palabras. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia, porque el pastor lo dijo. No, es porque yo quiero tener una relación con el Señor. Si usted conoce a alguien que dice que es cristiano y su vocabulario es muy sucio, esa persona está muerta espiritual. Perdón por el diagnóstico, dijo aquel, pero es una verdad.
¿Cómo puede salir agua dulce, o sea, agua amarga de una fuente dulce? No se puede. O sea, la palabra de Dios dice claramente: un árbol, manzana, no puede dar fruta durazno. El que es espiritual va a dar frutos espirituales, y su palabra, su vida, habla por él. Amén. Si ustedes es que pastor, ya tengo años que no voy a la iglesia, o meses, no digamos años. La persona cambia en un tiempo nada más, en ciertos tiempos cambia por completo. Deja de ser la persona espiritual que era, ahora ya no lo es por sus hechos, por las palabras que dice, por su comportamiento, su forma de ser. Cambia la persona por completo. Ahora, ¿es un problema para mí? No lo es. No digo usted, es que el pastor se mete en mi vida. No me meto en tu vida, eso no es mi asunto. Mi punto es que la persona se engaña a sí mismo. Y mucha gente piensa, es que el pastor nos exhortó. No, es que te estoy exhortando. Hablemos de los frutos espirituales. Hablemos de que quiero que tengas un año 23 mejor. O sea, un año 23 donde tú realmente tengas mucho que dar. Porque el hombre espiritual abunda en muchas cosas. ¿Están acá? Dice la Biblia que nosotros los espirituales abundamos en, oigan, presta atención, abundamos en buenas, ¿qué? Obras. Diga conmigo, buenas obras. O sea, producimos, somos beneficiosos para las demás personas, producimos, somos mucho más efectivos en lo que hacemos, y podemos nosotros predicar del evangelio con toda libertad y enseñar y ganar a la gente, no solamente por el poder del Espíritu Santo, pero Dios usa también nuestro testimonio para que el Padre sea glorificado a través del Hijo. Denle un aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. O sea, ¿qué tiene que ver mi vida espiritual con las cosas de Dios? Tiene mucho que ver, hermanos. Siempre lo he dicho y lo he dicho varias veces. Yo no vivo mi vida cristiana porque soy pastor. O sea, es un peligro que yo no viva mi vida espiritual. Eso a mí me preocupa, hermano. O sea, me da temor, me da miedo que una persona se pare ante ti y que te diga, o que te enseña y que te predica. O sea, la herramienta puede, como dijo el apóstol Pablo, si por mi mentira hago resaltar la gracia de Dios, yo sería juzgado como pecador. Pero yo no quiero ser juzgado como pecador. Yo quiero ser galardonado aparte de lo que yo hago. Como ustedes me conocen, lo que yo hago yo no cobro. He trabajado aquí toda mi vida y con todo mi corazón. Yo no soy un pastor, ahora sí que dame acá, no, señores. Como ustedes saben, trabajamos hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque mi interés, mi deseo es que la gente de verdad se enamoren del Señor, conozcan a Dios. Y de verdad, como siempre lo he dicho, el día que yo ya no esté acá, hay otros hombres y mujeres que le echan ganas y son mejores todavía. Porque entre más, la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas ante los hombres, y que nosotros seamos capaces de ponernos frente a ellos y ser el ejemplo para que ellos un día quieran ser como nosotros, como un día Dios nos ayudó para serle fiel, y ellos puedan bendecir el nombre de Dios, hermanos. Porque nosotros no somos para vergüenza, nosotros somos para testimonio, porque Dios es un Dios real. Porque alguien que no vive una vida espiritual va a vivir escondido, avergonzado de que no lo miren, de que no lo ven, de que tiene temor quien lo está mirando. El que es espiritual no tiene temor de nada. O sea, nada te avergüenza, tú ni te cuidas de hablar. O sea, hablas bien. O sea, tú no vas a, o sea, ¿qué voy a hablar hoy? ¿Qué voy a decir hoy? Estoy con aquel, ¿qué le digo? ¿Qué tal si me sale una mala palabra? O sea, cuando tú vives bien, no tienes ni un problema de tu vocabulario. Entonces, este muchacho que te digo empezó a cuidar su forma de hablar. Y a él le costaba, yo me pude dar cuenta, su forma, sus cuentos que él decía, todo era fácil para hablar.
Pero cuando él empezó a notar que yo soy pastor, yo nunca le digo, oye, no hables malas palabras que soy pastor. No, yo no soy religioso, yo soy cristiano y punto. Yo puedo hablar de buena manera con alguien que no conoce al Señor como alguien que conoce a Dios, porque eso es su vida de él. O sea, yo no tengo enemistad con nadie. Pero él, al darse cuenta, como él conocía la verdad, y al darse cuenta que estaba hablando con alguien que también conoce las escrituras, él empezó a cuidar su palabra. Ahora sí, como que si tartamudea para hablar, escogía. O sea, a mis 47 años de edad, pues ya soy experto en muchas cosas. Gracias a Dios, no mañoso, dijo uno, pero o sea, así pues, o sea, uno se hace sabio de la vida, uno conoce muchas cosas, mayormente trabajando con gente. O sea, tú conoces pues el espíritu de la gente, lo humano de la gente, conoces realmente, o sea, tienes eso pues. Entonces empecé a notar que el hombre se empezó a cuidar. Y eso pasa, ¿por qué? Porque vives una vida, como dice el apóstol Pablo, desenfrenada. Y entonces, o sea, tú nunca prestas atención quién eres, qué dices, qué piensas, qué hablas. Cuando llegas un momento donde te chocas así, te quieres cuidar ante el hombre. Pero déjeme decirle algo, nosotros debemos de cuidar nuestra relación y no ofender al Padre, al Hijo, el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados desde el día de la redención. Ese debe ser prioridad en nuestra mente, de serle fiel al Señor, porque estoy sellado con el Espíritu de Dios. El aplauso a mi Padre Celestial. Amén. Entonces, eso es comenzando un año. Ahora sí que, ¿para dónde vamos a llegar? ¿Cómo vamos a terminar? Hay personas por ejemplo, hay personas que tienen amistades, se juntan con ellos y terminan en la borrachera. Terminan hablando igual que sus amigos. Les he contado una y otra vez. Yo trabajé 15 años en una compañía y cada vez que yo llegaba de ahí, la gente me decían tantas cosas, barbaridades, hermano. Me decían algunos, tú vas a hablar como nosotros porque todos hablamos así. Ustedes pueden hablar lo que quieran, yo no hablo esas cosas. 15 años viviendo o sea, pasaba más horas con esa gente que con mi familia. 8 horas, hermano. Y hablando de toda clase de maldición. Yo nunca me regresé maldiciendo en la casa. Mi cachetada me era la pastora en la casa, digo, ¿no? Nunca. O sea, yo nunca cambié. Yo nunca hablé malas palabras con ella. No. O sea, es que tu oído, si tú le prestas, es que miren, es que están acá. Oigan. Uno de los síntomas de ser carnal, para conocer y saber que te estás volviendo carnal, es que te está gustando hablar igual como hablan los demás. ¿Están acá? El día que se te pega eso de la onda, de que tanta otra cosa y que hablas igual como todos los demás, te estás volviendo carnal, mijo. Ese es uno de los síntomas, cuando te gusta hablar y tarde o temprano vas a terminar con los bookies, con la puerta negra y con la puerta roja. De aquel no sé ni qué más puertas hay. O sea, tu vida va a ir pues en pique para abajo. Y menos dado cuenta, estás en un salón, te estás bailando. O sea, miren hermanos, de verdad, perdonen, no critico a nada, pero a mí me preocupa. O sea, estoy hablando de los síntomas. Eso es lo que va a pasar cuando permites, estás aceptando algo a tu vida. Entonces va a entrar uno, va a entrar otro, va a entrar el otro, va a entrar el otro. Y tarde o temprano va a decir, ya, ¿para qué voy a la iglesia, muchacho? O sea, ¿para qué voy a la iglesia? O sea, esto pues ya no me funciona. Te moriste espiritualmente y por completo. Escuche bien, Dios nunca muere dentro de uno. Cristo nunca muere dentro de uno. Uno saca a Dios de su corazón. Por eso me gustó el canto, llena tu casa. No lo dijo él, pero el tema. O sea, Dios es dueño, es jefe, es todo, es autoridad, es padre. Pero cuando tú lo sacas, lo echas para allá, entonces el Señor no es violento. Su palabra dice claramente, he aquí estoy a la puerta, toco, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él. O sea, estaré con él para siempre pues. Pero una vez que tú empiezas a traer algo ahí, hasta nosotros, miren, ¿están acá? Hagamos algo, hasta nosotros como cristianos, como hermanos. Si usted escucha hablando a alguien malas palabras, palabras soeces, burlas, críticas, habla de aquel, habla del otro, porque es lo que termina haciendo la gente que se vuelven carnales. Terminan hablando, criticando de todo el mundo y su vida
cambia por completo. O sea, nosotros hasta como cristianos a veces nos sentimos tristes por eso, ni no queremos estar con esa gente que habla malas palabras, hermano. De verdad te lo digo. ¿Y sabes por qué? Y uno se entristece. Es como yo ahorita, por ejemplo, que me diga un amigo: oye amigo, mira, vente para acá, y me voy con él y que saca una copa y que pone la copa en la mesa. Yo me voy a sentir mal, hermano. Lo siento mucho, hermano, pero la verdad esta parte no puedo estar aquí, pues. Que tú sabes que no tomo. Como me dice una persona en una ocasión, les he comentado, tenía 3 días de haber aceptado a Jesús. Y este amigo regresó de perder el partido. Sí, perder el partido, ganar el partido, no me recuerdo muy bien porque eso es hace muchos años atrás. Me llamó: ven para acá. Bueno, yo me fui con él. Entró en una tienda y va y pide 2 cervezas. Y no me preguntó, no me dijo si tomas o algo. Pero él sabía que yo ya había aceptado al Señor y conocí muy bien sus intenciones. Él entró a la tienda y pidió 2 cervezas y uno acá. Y los borrachos saben cómo sirven la cerveza. Pegan en la mesa. Como para espantarme o como para darme autoridad y quitarme el frío de aquel. Sí, así, pegó en la botella. Yo le quedé mirando. Tómatela. Yo ya no tomo. ¿Cómo que ya no tomas? Sí, ya no tomo. ¿Qué pasó? Me empezó a preguntar y me dijo unas barbaridades, hermano. Voy a ver si vas a aguantar. Tengo más de 20 años en el evangelio y hasta aquí Dios me ha guardado. El que se compromete y quiere serle fiel al Señor, se puede ser fiel al Señor, hermanos. No importa quién te va a amenazar, tú séle fiel al Señor, hombre. Y el Señor te va a recompensar. Y Él te va a llevar a lugares donde tú no te imaginas. El Señor te va a bendecir. Él va a ser tu escudo, como dijo la del canto que escuché ahorita. Él va a ser tu escudo, tu galardón, hermano, hombre. ¿Están acá? Tu escudo, tu fortaleza, tu galardón, tu recompensa, tu padre, tu compañía, tu amigo. Nunca vas a estar solo. Si amigo querés, tenés a Cristo, que es mejor amigo. ¿Para qué andar en esas cosas? Y le dije: mira, no tomo. ¿Cómo que ya no tomas? Si el otro día tomamos. Sí, pero o sea, hace unos días atrás. 3 días, 3 días, hermano. Y el Señor me estaba amenazando para que yo tomara. Te echo encima. ¿Tu problema? Que tú no eres hombre. O sea, tú dices, pero yo sigo siendo varón de aquel. O sea, las amenazas, las críticas, las burlas existen, pero yo quiero hablar contigo del negocio del reino, del negocio espiritual. Es que a ti sí me interesas tú. Quiero que de verdad te mantengas firmes en las cosas del Señor, sin fluctuar, sin regresar, sin temor. O sea, mantente firme, porque la palabra de Dios dice claramente que con paciencia ganaréis vuestras almas. El que persevera hasta el fin, ese es el que será salvo. O sea, año 2023, comprométete seriamente con el Señor. No sabes si este año viene el Señor, mañana, pasado, no lo sabemos. Y no sabemos si el día o mañana pasado te vas también. Lo que queremos es que conoces a Cristo y una vez por toda la eternidad, y que lo puedas ver cara a cara, y que cuando lo veas corras a su presencia, le das un abrazo y que Él te dé la bienvenida, y no que cuando lo mires y te huyas de Él avergonzado. Así dice la palabra de Dios. Amén. Así dice la Biblia, hermano. Bienaventurado el que guarda su ropa y tiene derecho para entrar por las puertas de la ciudad. Bienaventurado es aquel que cuando vea al Señor no se aparte avergonzado. O sea, aquí es en donde realmente tenemos que asegurarnos, hacer cuenta con el Señor, estar, pero ahora sí que decidido. Como dice aquel canto, he decidido seguir a Cristo. Es una decisión. Nadie más la va a tomar por ti. Si usted dice: pastor, ya no siento venir a la iglesia, estás en síntomas de morir. Si usted dice: pastor, hace 3 meses vine acá. Ahora, ¿cómo hablas? ¿Qué piensas? ¿Qué dices? O sea, ¿qué tal? ¿Cómo vamos por ahí, pues? Si usted dice: pastor, la verdad es que me gusta ya estar con los amigos. O sea,
si algo no te va a hacer crecer espiritualmente, como dice la Biblia, huye del pecado. Aléjate, no de las amistades, no. O sea, las cosas que hacen nuestros amigos, la Biblia dice que el que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios, pero no de los amigos, de las cosas que hacen nuestros amigos. Por eso la Biblia dice que el mundo pasa sus deseos, pero los que aman a Dios permanecen para siempre. Y eso es una recompensa, es una promesa del Señor. 2023, ¿qué planes hay? ¿Cómo estás? ¿Qué piensas? ¿Qué retos hay? O sea, ¿cómo estás ahorita? ¿Qué estás pensando? 2023, llevamos 2 semanas, 3 semanas en este año. Señores, tenemos que pensarlo ahorita. Yo cuando termino cada año le digo, Señor, gracias por la vida, por la salud, pero lo más que te doy gracias, Señor, es que me guardaste en todo este año. O sea, yo quiero terminar cada año con el Señor. A mí me preocupa, hermano, eso. De verdad, yo no quiero terminar un año sin Cristo, quiero terminarlo con el Señor. Ahora, quiero llevarlo al libro de Romanos. Romanos capítulo 3, vean. ¡Hala, qué lindo es el Señor! Romanos capítulo 3, perdón, capítulo 6. Lea conmigo Romanos capítulo 6. Disculpen, hermano. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Como dije, según dicen los eruditos, que Pablo tenía 10 años como predicador, como apóstol, como siervo de Dios. Y el apóstol Pablo es uno de los hombres que destaca siempre el crecimiento espiritual, los frutos del espíritu, la obra de la carne, los frutos de la carne, todo eso. O sea, ¿por qué cree usted que el apóstol Pablo fue muy repetitivo en eso? ¿Por qué? El apóstol Pablo fue uno de los que dijo al libro de los Hebreos, o a los Hebreos le dijo que tenemos que morir cada día como oveja al matadero. ¿Por qué? Porque tenemos una carne encima que tiene también sus deseos. O sea, no es malo que nuestra carne tiene sus deseos, pero es muy malo cuando nuestra carne no muere con los deseos pecaminosos. Como dije hoy, que usted tenga deseo de comer un buen plato de asado, pues una comida, algo, es un deseo bueno, eso es natural, es carnal. Pero que usted diga, tengo el deseo de ir al baile, o sea, son deseos carnales que al final te van a afectar, te van a dañar. Miren, Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Qué dice el apóstol? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Vas a seguir pecando y pensando a la vez creciendo en Cristo? No hay forma, señores. Usted no puede pensar, es que mi vida es así, voy a hacer un año cristiano, 2 meses cristiano y otra vez no. O sea, tú vas a vivir esa vida así, igual vas a terminar. He dicho muchas veces esta palabra. Hay personas que tienen un poco de tiempo en el evangelio, luego crecen. Para mí, si tienes 1 año en el evangelio, para mí es suficiente que tú fueras un predicador. Con 1 año en el evangelio, con eso es suficiente. Y te lo puedo decir algo por mí. Yo acepté al Señor en el año 94. En el 95 me estaban dando una iglesia. ¿Por qué? O sea, 1 año en el evangelio ya me estaban llamando para pastor. Yo me pregunto y digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Qué ves en mí? ¿Qué hay en mí? ¿Por qué? Por eso digo, si usted tiene ya 1 año del evangelio, usted debe decir, pastor, no hombre, esto del evangelio, de veras que esta es la vida más hermosa que hay. Usted debe de saber la diferencia de tener a Cristo y el no tener a Cristo. ¿Cuántos están acá? Escuchen, ¿están acá? ¿Cuánto de usted me puede decir que sin Cristo es la vida buena que hay? ¿Va que no? Yo te puedo contar de tantas cosas que yo pasé. Por eso yo no puedo ver a alguien que haya conocido a Cristo y regresa para atrás. Es una cosa que alguien no conoce al Señor, no conoce del bien ni del mal. Es una persona pues que está muerto por completo. Pero hay alguien que ha vivido, o algunos que han vivido en Cristo Jesús y luego vuelven allá
saben realmente cuál es la diferencia, conocen las consecuencias de ambos lados. Y lo duro de vivir en el mundo, hermano, es que eso es horrible. Como le dije, miren, hace unos ratos hablé al grupo, el otro grupo. Ustedes han visto gente endemoniada. Hay gente inocente endemoniada y hay gente endemoniada mañosa. ¿Cómo está eso? Yo he visto mucho esto. He visto jóvenes, muchachitas, señoritas, personas adultas que están endemoniados, pero porque un espíritu los ató. Viene uno y los echa afuera, se van. Y son más fácil liberar a alguien que un espíritu de alguna manera entró inconscientemente de parte de la persona, le dio el permiso, el derecho legal de que este espíritu entra. Pero hay algunas personas endemoniadas, mañosas, que sabiendo hacer el bien, dejaron que un espíritu los posea. Y esas personas son más difíciles de hacerlos libres. ¿Por qué? Porque esa persona conoce, o sea, sabe la verdad y da permiso a un espíritu para que entre en él o en ella. Y entonces esa persona, su estado natural vuelve a ser peor. Eso es bíblico, la palabra de Dios dice. ¿Están acá? La Biblia dice que habiendo sido liberado, si ese espíritu regresa y mira la casa vacía ordenada para él, para un espíritu, es decir, si un espíritu sale de la persona y esa persona, o sea, no se preocupa, pues no entra en oración, no lee la Biblia, no viene a la iglesia, deja así las cosas normal, dice que eso está adornado para el diablo. ¿Están acá? Y viene ese espíritu de nuevo, pues como no encontró un lugar, regresa, viene y mira, oh, aquí mira, estamos, o sea, nuestra casa está mejor que cuando salimos. Entonces se volvió peor. Y ese espíritu dice que va y trae otros espíritus. Y la persona vuelve a ser peor. Las palabras que no hablaba, ahora las habla fuerte todavía. Si era violento, ahora es mucho más violento todavía. Ahora piensa hasta matar a alguien. Ahora es una persona que su estado mental, espiritual viene a ser peor. ¿Por qué? Porque es una persona que dio permiso conscientemente y lo que hace el enemigo toma ventaja, tratando la manera de cegar a la persona, que una persona que no conocía de Dios. Por eso es que mucha gente, como te digo, hay personas conscientes e inconscientes, y eso es el problema que pasa con mucha gente. Por eso te digo, cuídate, hermano. Tengamos cuidado. El apóstol Pablo dice, ¿cómo podemos perseverar en el pecado y pensar que la gracia, o sea, vamos a crecer en la gracia? No se puede. Ahora, ¿qué es crecer en gracia? Crecer en gracia es conocer más de la gracia que nos alcanzó, saber, aprender. Por eso están acá, están acá. La Biblia dice claramente que el hombre de Dios debe de ser preparado enteramente para toda buena obra. Ustedes han visto gente que entran a la iglesia, hermano, crecen como no tienes idea. Y otros vienen a la iglesia, se ponen a dormir mientras que el pastor está predicando. No les importa si están en la iglesia o están en el cine, digo, ¿no? ¿Verdad? O sea, no saben, no saben. Salen a la iglesia, fui a la iglesia hoy. ¿Qué voy a hacer en mi vida? Saber. Viene el otro, igual. O sea, no hay un cambio. O sea, usted tiene que ir caminando con el cambio, que se vea, que se empieza a notar aquello, que le interesa, que el deseo. Porque el hombre en Dios, escuchen esto, el hombre en Dios empieza a soñar. Porque Dios no es un Dios mezquino, Dios es un Dios de sueños, Dios es un Dios de planes. Y el hombre de Dios empieza a captar, a recibir los pensamientos de Dios y empieza a caminar en eso, hermano.
A veces nosotros, escuchen, ¿están acá? Oigan esto. A veces nosotros decimos, es que Dios usa grandemente a esa persona. ¿Y por qué? No, señores. Es que no solamente a esa persona, es su manera de pensar como piensa Dios. Su manera de ver como Dios ve. ¿Qué dice el Señor? Tengo pensamientos de bien para ti, dice el Padre. Amén. ¿Y eso qué es? Y mucha gente, como siempre he dicho, vamos a peinar canas, como yo tengo. O sea, peinar canas, fuimos a la iglesia. Un día van a venir nuestros nietos. Mi abuelo dice que estuvo en esta iglesia. Ah, bueno. Pero ¿qué hizo el abuelo, mijo? ¿Qué pasó con el abuelo? Si dice que estuvo acá, mientras que estaba el pastor masticaba chicle dentro de la iglesia, y si tenía lo metía bajo la silla. No, o sea, una persona, como siempre digo, no sé si ustedes miran mi postura a la hora de escuchar una palabra de aquí. Lo voy a hablar por mí, no se preocupen. Cuando yo escucho una palabra aquí, hermano, yo me inclino enfrente y pongo mucha atención lo que dice, y sin importar quién está predicando. O sea, yo tengo una necesidad de escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque creo y siento que conocer a Dios a profundo nunca lo vamos a conocer. Diga conmigo, así con humildad, diga conmigo, yo necesito más de Dios. Dígalo fuerte, que sepa un espíritu inmundo por ahí, diga, yo necesito más de Dios. Denle un aplauso al Señor, por favor. Dios es bueno. De verdad que todos podamos decir, yo necesito de Dios. Y sabe una cosa, va a haber un crecimiento de Dios en nuestro corazón. Vamos a ser disparados. Usted sabe que cuando los discípulos comenzaron a predicar el evangelio fue cuando fueron llenos del Espíritu de Dios, ¿sí o no? Muchos daban la vida por el evangelio, hermano. No les importaba morir. O sea, iban por todas partes, o sea, ellos empezaron a predicar mucho más fuerte cuando les vino la persecución. Y estaba la persecución, pero ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y esa gente no tenía miedo de nada. El apóstol Pablo dice que lo apedrearon en Listra y quedó como muerto. Vinieron los discípulos y lo rodearon y se levantó. Yo siempre digo algo, es que ese hombre murió. No registra la Biblia. Pero estoy seguro como que quedó Pablo tirado sin moverse. Vinieron ellos y se levantó. ¿Cómo está eso? Si esa gente tiene el poder de vida, con el apóstol Pedro, digamos algo, solo con que la sombra de Pedro dice que los muertos resucitaban y los espíritus y enfermedades todos eran echados fuera. Ese hombre estaban llenos del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Muy bien, ya termino. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo podemos pensar, yo soy cristiano, pero a la misma vez estoy en pecado? Vamos a terminar. Invito a los músicos que pasen, por favor. Quiero invitarle un versículo acá para terminar, porque de verdad esto sí está lindo, hermano. Vaya conmigo en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. O sea, miren, hermanos, yo quiero hablarles con humildad, con respeto. Prestemos un poco más de atención a la palabra de Dios. ¿Qué interés tiene el apóstol Pablo de enseñarnos de estas cosas? Versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No cumplan con los deseos de la carne. No satisfagan
los deseos de la carne. No den lo que la carne quiere. Estaba yo contando en el otro grupo, hace unos 2 o 3 días ahorita tuve un sueño raro y se me olvidó qué es el sueño. Pero yo me preocupé tanto de este sueño. Pero como yo nunca he soñado nada, y a mí cualquier sueñito me despierta. Me desperté. Y entonces yo me puse a pensar y dije, pero ¿por qué soñé esto raro? ¿Por qué? ¿Y saben cuál fue mi conclusión? Yo dije, seguramente me dormí pensando en esa cosa. Y por eso soñé algo, porque mis pensamientos fueron a darse un sueño mientras que yo estaba dormido. Yo inconscientemente, pero mi mente nunca dejó de descansar, de pensar en eso. Y a veces lo que pasa, la gente tiene sueño de sus propios pensamientos. Y de la misma manera el apóstol Pablo dice, no den los deseos a la carne, no cumplan esos sueños de la carne, teman a Dios, huyan del pecado. Mire lo que dice más abajito, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. O sea, hay una guerra de parte del espíritu que se libera en contra de la carne. O sea, hay una incomodidad dentro de nuestro cuerpo que podemos sentir, que no podemos entender qué queremos, porque el espíritu nunca va a consentir aunque cumplas los deseos de la carne. Nunca va a estar de acuerdo contigo. Y la incomodidad la vas a sentir haciendo eso. Y el espíritu va a decir, mira, no está bien lo que estás haciendo, no está bien lo que estás haciendo. Y vas a vivir inconforme haciendo lo que la carne te dice que hagas, sabiendo de parte del espíritu que está mal lo que estás haciendo. Qué lindo es el Señor. Pero escuchen, óiganlo, ¿ya están acá? Óiganlo bien, hermano. Óiganlo bien. La reprensión del espíritu es para vida, pero los juegos de la carne es para muerte. El espíritu te desea lo mejor, pero la carne solamente quiere lo que quiere, y es motivado por un espíritu. Ahora, la carne en sí no puede morir, va a vivir mientras que estamos vivos. ¿Están acá? Pero los deseos sí los podemos matar. O sea, dirá, pero pastor, ¿cómo puedo matar la carne si voy a seguir vivo? ¿A poco me puedo ir a ahorcar? Dijo uno. No se puede, porque vas a vivir siempre en la carne. Pero el apóstol dice que no debes de dar el gusto a la carne, pues. Eso es matando a la carne y sus deseos. ¿Están acá? Cuando sientes un deseo, un pensamiento, algo de la carne, debes decir, Padre, por favor, ayúdame, Señor, porque con esta guerra no puedo. El apóstol Pablo dice que peleamos la buena batalla de la fe todos los días. Y nadie puede ser cristiano como, o sea, como llenando el tanque del carro, pues. Cada día necesitamos a Dios y necesitamos del Espíritu para que Él nos enseñe, porque la Biblia dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Dice, sí, aquí dice, ahora 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay personas que vienen a la iglesia, no me gusta ir a esa iglesia porque va mi enemigo ahí. Hay personas que dicen, es que no soporto ver a esa persona, no lo aguanto ver. Le quiero decir algo. Es verdad que a todos nos duelen las ofensas, nos duele una traición, nos duele algo que nos hicieron, y tenemos toda la razón de sentirte mal, sentirte incómodo. Quizás has llorado por alguna ofensa, por algún dolor, alguna traición, algo que te hicieron. Pero te quiero decir algo, debes de ser fuerte,
para oponerte en contra de los deseos de la carne, para poder ganar esa guerra, es perdonando a esa persona. Levantarte y decir: Señor, no puedo, pero con tu ayuda sí. Yo siempre lo he dicho, aquí los hermanos yo los abrazo, no tengo problema con nadie, vivo bien, estoy tranquilo, estoy feliz. De mí habla alguien, yo lo quiero, no tengo ningún problema con nadie. ¿Por qué? Porque mi corazón está que yo perdono y vivo bien. O sea, la Biblia dice: ¿quieres vivir largura de vida y años de paz? Busca la paz y sígala, porque eso es lo que son frutos del Espíritu. Ahora dice, vean, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanzas. Contra tales cosas no hay ley. Como dije a los hermanos, siento como que si yo tuviera todos esos frutos. La vida del cristiano, hermano, está para lo que sea. Escucha esto, y lo he dicho muchas veces. Yo sinceramente prefiero hasta perder la vida, si así Dios lo quiere, con tal de perseverar en la gracia, en el evangelio. Si así el Señor lo quiere, así sea que terminemos nuestra vida. ¿Para qué pelear por un chisme, por algo que dijeron, por algo que hablaron mal de nosotros? Hermanos, no debe de ser nuestra preocupación. Debemos de confiar en el Señor, que Él nos ayude para crecer cada día espiritualmente. Debemos de saber que nuestras luchas son contra los deseos de la carne, los pensamientos, y por eso dice la Biblia que los que piensan en los deseos de la carne son completamente carnales. Es necesario creer que Dios nos ayude para crecer cada día en el Espíritu y caminar en la fe hasta ver a Cristo un día. Que Dios me los bendiga, hermanos. Den un aplauso fuerte al Señor. Amén.